¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo, pues bienvenidos a este su programa de taller de historia de nuestro club de Yucatán, el Country Club Yucatán. Saludos también al Club Peralta de Monterrey, de la Ciudad de México. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes como cada lunes. Gracias por sus comentarios. En realidad, son ustedes muy amables, como siempre les he dicho. Me da gusto que haya mucho interés por la historia, por la verdadera historia, para que conozcamos la historia, para que sepamos realmente qué fue la historia y la verdad de nuestro México querido, ¿no? Porque es importante conocerla. Recuerden que Cicerón decía, la historia es la maestra de la vida y vida de los tiempos. Y el que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Por eso es importante conocerla y podamos entender muchas cosas. Les mando muchos saludos a todos los que me ven, a la Ciudad de México, muy especialmente gracias por sus comentarios, a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, igual muchas gracias por los comentarios, del extranjero, Atlanta, Houston, California, Los Ángeles que me ven, Mexicali, en verdad les agradezco muchísimo, Mexicali, México, que nos estén viendo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Villahermosa, de aquí de Yucatán, Techac, Tizimín, saludo mucho a mis amigos de Tizimín aquí en Yucatán, Mérida, desde luego Mérida, Cozumel, en fin, todos aquellos que se me van de la memoria en un momento dado, pero que saben que tienen ustedes pues, mi corazón sobre todo, porque son ustedes amantes de la historia y son ustedes los que han hecho de este programa, de este taller histórico, algo muy interesante. Muchas gracias al Country Club por esta oportunidad que nos da a todos nosotros de poder estar lunes tras lunes, semana tras semana, tratando algunos temas, sobre todo de vital importancia para entenderlos mejor. Bien, vamos a empezar hoy, o mejor dicho, a continuar con el tema de Juárez y el Imperio, y hoy nos va a tocar ver, antes de entrar al año fatídico también para ambos grupos, tanto para el grupo imperialista maximilianista como para el grupo republicano juarista, el fatídico año 1865, vamos a ver qué ocurría en ese segundo semestre del año 1864, ahora en el campo republicano. Ya vimos con detalle lo que ocurrió a la llegada de Maximiliano y nos enfocamos a Maximiliano, su viaje a Dolores, su viaje a Celaya, su viaje a Querétaro y luego ese encontronazo gruesísimo con el clero cuando Maximiliano se niega a aceptar lo que pedía Roma y se va a enemistar con el Papa Pío IX. El nuncio apostólico Meglia va a venir a exigirle a Maximiliano que le devuelva los bienes que según ellos Juárez le había robado a la iglesia, y Maximiliano, apoyado por Carlota, que fue la que realmente se enfrenta a este nuncio, le dice no, lo que se hizo correctamente. O sea, que para los ojos de los conservadores y de los clericales, Maximiliano resultaba más liberal que Benito Juárez y aún más radical que Benito Juárez. O sea, que para los ojos de Almonte, de Miramón y de todos aquellos personajes, ¿okay?, Juárez se quedaba chiquito comparado con Maximiliano, lo cual eso va a ser una gran decepción. Esto quizá actuó Maximiliano con una gran convicción, pero también con una falta de política, porque ya se estaba distanciando de los franceses, se estaba distanciando de los conservadores y ahora se peleaba con el clero. Políticamente no lo debía hacer. Además que él mismo se escupía para arriba. Al darle la razón a Juárez, deslegitimaba totalmente su imperio. ¿Por qué? Porque si las tropas francesas estaban persiguiendo a Juárez y él ratificaba diciendo que lo que hizo Juárez estuvo bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué se persigue a Juárez? ¿Por qué estaba él aquí? Si lo que hizo Juárez estaba bien, entonces Juárez era un buen gobernante. Entonces, ¿qué hacía Maximiliano aquí? Pero todas estas pequeñas sutilezas, vamos a llamarles así, don Fernando José Maximiliano no las entendía. No las entendía porque no era un tipo ni político ni inteligente. Carlota sí, pero él no. Y quedamos que así, con este pleitazo con el clero, terminaba para el bando imperial el año 1864. Y ahora vamos a tratar el año 1864, mejor dicho, los 6 últimos meses del 64 en el campo republicano, específicamente en el campo de Benito Juárez.
Bien, a don Benito Juárez lo dejamos hace 2 semanas cuando tuvo su encontronazo con el gobernador Santiago Vidaurri en Monterrey, que analizamos punto por punto de una manera muy detallada, en donde al final de cuentas aparentó ganar el gobernador de Nuevo León, pero ya sabemos que después de todo, se impuso don Benito y Santiago Vidaurri huye al extranjero y ahí se va a unir también al imperio de Maximiliano, al grado tal que va a ser uno de los principales colaboradores del imperio junto con el general Orán. Bien, pues entonces Juárez ya está en Monterrey y va a estar varios meses en Monterrey. De hecho, va a estar hasta agosto en Monterrey. Y ahí, después de lo que les conté ahí, para recordar un poquito y refrescar la memoria, estando en Monterrey es cuando Juárez recibe la noticia de que Maximiliano había llegado a la Ciudad de México en junio de 1864. Y les comenté también que Juárez cae en un estado de depresión cuando sabe que toda la Ciudad de México lo había recibido con flores, con cohetes, con grandes muestras de cariño. Sin embargo, en este ínterin, en este verano de 1864, don Benito va a tener pues dos satisfacciones que también hemos comentado. Una por parte directa y otra por parte de su hija. En Monterrey va a ser padre por última vez y abuelo por primera. Con diferencia de unas cuantas semanas, nace su último hijo, varón, al que le van a poner por nombre Antonio Juárez Maza, y su primer nieto, el hijo de su hija mayor, Manuela, a la que él cariñosamente le decía Nelita. Era Nela, casada precisamente con don Pedro Santacilia, que fungía como una especie de secretario particular de don Benito, un cubano al que Juárez le tenía mucho aprecio. Bien, nace el niño, nace bien, nace muy bien, ya no va a ser más hijos. Juárez, ¿cuántos años tenía en este entonces? Para 1864, Juárez tenía la friolera de 58 años. Margarita, 20 años más joven. Manuela sí era mucho más joven, pues era su hija. Y esto llena de cariño y de ternura, pues el ambiente político que se encontraba, en donde se encontraba Benito Juárez, es también ahí en esos días donde se comenta que hay una carta apócrifa de Juárez a Maximiliano. Apócrifa, ¿por qué? Porque nunca parece que es una respuesta a Maximiliano y nunca se ha encontrado realmente la invitación formal de Maximiliano. Entonces no sabemos si esta carta fue hecha a posteriori o si realmente es de Benito Juárez. Pero según parece, en estos momentos de que acaba de nacer el niño, llega hasta Monterrey un enviado con una carta para Benito Juárez donde Maximiliano lo invitaba a formar parte de su gobierno, que olvidando las diferencias, se uniera con él. Probablemente sea cierto, porque Maximiliano nunca despreció a Juárez, al contrario, y si Juárez hubiera aceptado, creo que se hubieran tirado todos de cabeza al pozo, todos los conservadores. Pero Juárez no aceptó, que es la carta que realmente existe, la que hemos llamado carta apócrifa, donde Benito Juárez le contesta una categoría a Maximiliano donde le agradece, pero dice que él considera que no, que él simplemente va a luchar por lo que considera justo y que él insiste en que no entiende cómo una persona tan culta como él haya aceptado las promesas de un grupo de la más baja ralea de los mexicanos. Y al fin de cuentas dice Juárez, ¿le es Señor dado al hombre invadir, matar, arrasar y usurpar? Yo no lo creo. Sin embargo, la historia nos juzgará. Así termina esta carta de Benito Juárez. Es su estilo, por lo tanto es probable que sea. Bueno, pero definitivamente las tropas mexicanas no existían. Y los franceses, al mano de Bazaine, de Brincourt, de Castelnau, de Castaing y del famosísimo contraguerrillero Aquiles Dupin, iban como una plaga de langosta, se iban acercando peligrosamente hacia el norte porque la consigna era capturar a Juárez.
No había ejército. Recuerden por qué. Porque un año antes habían sido derrotados en el sitio de Puebla y todos los generales, al menos eso lograron, huyeron cuando fueron capturados por los franceses. Y la mayoría brincó al extranjero, o sea, brincó, digo, pasó a los Estados Unidos para buscar ayuda, armas, dinero, y eso estaban haciendo. 1864, apenas un año había pasado lo de Puebla. Todos habían ido al extranjero para buscar recursos. El mismo González Ortega, con ese doble carácter que tenía de vicepresidente y de general en jefe, había llegado hasta Nueva York tratando de buscar a las casas comerciales y a los principales empresarios de la época algún empréstito, un crédito en donde les prestaran, donde pudiera conseguir armas. Pero el problema era que en 1864 en Estados Unidos estaban en lo más álgido de la guerra civil. Entonces no podían, las armas tenían que conseguirlas en el mercado negro. Y como todavía no había ningún bando derrotado, las armas estaban cotizadísimas, entonces no había dinero. Entonces no había ejército. El único general que se escapó, y como ya lo comentamos, no huyó al extranjero, sino que regresó a Puebla, a Oaxaca, fue Porfirio Díaz, que en ese momento estaba rehaciendo un ejército, era el único que estaba rehaciendo un ejército. Pero donde estaba Juárez, que era el norte, no había nada, solo guerrilleros que Manuel Doblado, con mucho esfuerzo, no siendo realmente militar de carrera, había logrado reunir varias guerrillas para tratar de formar un ejército, algo parecido a lo que había hecho o lo que estaba haciendo Porfirio Díaz en el sur. Y lo logró. Se dice que Manuel Doblado logró reunir una cantidad inmensa de guerrilleros de 6,000 hombres para tratar de parar esa maquinaria de guerra de los franceses que venían persiguiendo a Juárez y que los va a tratar de detener, ¿okay?, en Matehuala, allá por San Luis Potosí. Y ahí no pueden. Eran guerrilleros. Podían, como guerrilleros, uno por aquí, uno por allá, pero juntos no pudieron y fueron aplastados por los franceses. Ahí se acabó la esperanza de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque ahora ya solo quedaba que regresaran los que estaban en Estados Unidos consiguiendo armas y con algo que pudieran ofrecerle. Pero por el momento, en ese primavera, verano del 64, no estaban. Y Juárez quedaba totalmente indefenso ante la embestida de los franceses. Y los franceses se dirigían precisamente a Monterrey. Lo que no quería Vidaurre, ahora Monterrey, toma, vámonos contra Monterrey. Y entonces se empieza a pensar qué hacer, porque entonces ya era un peligro. Juárez solo tenía una pequeña escolta comandada por el general Meoqui y por el capitán Azcárate, que no pasaba de 100, 150 soldados. Un ataque francés, o sea, era definitivo. Había que volver a agarrar el carruaje o los carruajes y huir. ¿A dónde? Hacia el norte. Pero al norte, ¿qué quedaba? El desierto. Ya quedaba el desierto, había que jalar hacia más al norte. ¿A dónde? Hacia Chihuahua. Pero ¿hacia dónde? Pero el problema era, llegaremos, hay un desierto por medio. Claro, también lo van a tener que entrar y caminar los franceses. Pero nosotros vamos lentos. Y aquí viene cuando Guillermo Prieto, que era muy amigo de la familia, se llevaba mucho. Guillermo Prieto era el único de los ministros de Juárez que tuteaba a Juárez y que tenía una gran confianza con la familia. De hecho, cuando nace el último hijo de Juárez en Monterrey, nace este Antonio, nace como a las 3 o 4 de la mañana. Juárez no durmió, estaba espera y espera. Y solamente lo acompañó en este desvelo Guillermo Prieto, quien se puso a conversar a Juárez, ¿verdad? O sea que él fue, vaya, Prieto fue quizá el primer amigo que no era de la familia, por así decir, que vio el nacimiento del último hijo de Benito Juárez. Eran muy amigos. Y fue Prieto el que le va a comentar en privado, primero en privado y luego en una junta con el gabinete, a Benito Juárez. Y le va a decir, Benito, esto me lo cuenta Guillermo Prieto. Benito, tenemos que volver a huir. Bien, los franceses. Sí, ya lo sé, le dice. El problema es que vienen con todo. Y nosotros somos lentos, muy lentos. Tenemos que estar a salto de mata. Juárez, con su clásica parsimonia, escuchaba a Guillermo y le decía, muy bien, y
¿De qué se trata, Guillermo? O sea, ¿de qué viene este comentario? Benito, los franceses están pisándonos los talones. Me preocupa tu familia. Margarita. Eres el único que trajo a la familia. Yo la dejé en México, José María también, y Sebastián, pues no tiene familia. Solterón empedernido. Pero aquí están todos. Hay 2 niños, las niñas adolescentes, y acabas de tener un bebé, y Nela acaba de tener un bebé. Si los franceses nos agarran, te das cuenta que pueden agarrar a tu familia o a tus hijos. Ve lo que ha hecho Castelnau, ve lo que ha hecho Dupin, ve lo que ha pasado en el pueblo de Concordia. Lo han arrasado y no respetaron a niños ni a mujeres. Violaron, quemaron, incendiaron. No lo van a respetar, Benito. Corres un grave peligro, sobre todo tu familia. Juárez, con su cara de piedra que tenía, sí se impacta y le dice: ¿qué propones, Guillermo? Me da mucha pena decírtelo, Benito, pero ellos tienen que cruzar la frontera, tienen que pasar a Estados Unidos. ¿Me propones otra separación de mi familia después de la que tuve durante la Reforma? Sí. Sé que es triste, Benito, pero si agarraran a Margarita o agarraran a uno de tus hijos, se acabó todo. Se acabó todo. Recuerda que eres padre de familia, pero eres el presidente de la República. Y ellos no tienen moral. Los agarran y se acabó todo. Ahora se da cuenta de que era una verdad. Separarme de ella y de ellos, de mi bebé, que si apenas lo conozco, pues precisamente por eso, Benito, hay que separarse. Hay que separarse. Y entonces en la noche ya se le expone el caso a los demás ministros y todos opinan: señor presidente, debe de proteger a su familia porque al mismo tiempo es proteger a México. Okay. La junta estaba el general Meoki y Meoki dice: yo puedo, señor, disponer de unos 30 hombres para escoltar a su esposa, hasta la frontera. Estamos muy cerca, estamos junto a Tamaulipas, podemos jalar hacia Matamoros, y cruzar. Podemos cruzar la frontera y una vez estando en Texas, buscar llegar a Nueva Orleans. Yo los meto en un barco para que lleguen hasta Nueva York. Y Juárez, caminando, dice: pues, todos se irían. Todos, señor presidente. Todos. Usted tiene 2 niños pequeños. Su hijo Benito, de 12 años, su hijo Pepe, de 8, el bebé que acaba de nacer, y sus 4 niñas adolescentes. Y además, su hija mayor, que también acaba de dar a luz. Sería terrible que en un golpe de suerte los franceses capturaran a uno de ellos. Y Juárez, con el dolor de su corazón, le parece que es correcto esto. General Meoki, usted se encargaría de llevar a mi familia y cruzar la frontera. Mi vida va de por medio, señor presidente. El capitán Azcárate se queda con usted escoltándolo, y yo me encargaría de llevar a su familia hasta los Estados Unidos. Juárez acepta. Ahora venía la peor parte: comunicárselo a Margarita. No podemos saber exactamente qué fue. Prieto nos comenta, pero hay que tomar en cuenta que Prieto, más que historiador, era un escritor y muy tirado a la poesía. Por lo tanto, probablemente haya exagerado un poco, aunque en estos momentos nada se puede llamar exagerado. Prieto nos cuenta que fue una escena desgarradora, porque evidentemente Margarita no quería irse. Sentía el apoyo de su marido, y ahora con un bebé de unas semanas de nacido, jalar hacia la frontera sin el marido, jalar luego a Nueva Orleans, agarrar un barco para jalarse una jaladota hasta Nueva York. O sea, era algo terrible, sobre todo que ya lo había hecho anteriormente Margarita. Entonces, otra vez
otra vez, y imaginemos esa escena, ese desgarro de llanto, quizá lloraron los dos, pero se impone la razón y el sentido común. Quedarse era un peligro. Era un peligro para la familia. Había que separarse. Y la separación sería precisamente ahí. Partirían ellos de Monterrey y después partiría Juárez rumbo al desierto. Fue muy triste porque de toda esa gente que se iría con la familia de Juárez, no había más que un solo hombre, el Hierro, Pedro Santacilia. Bueno, estaban los niños, sí, había dos varoncitos, pero eran niños. Los demás eran mujeres. Por lo tanto, en ese momento, sobre todo para la mentalidad de esa época, se necesitaba la presencia de un varón. Y Pedro Santacilia le dice, yo respondo por su familia, señor presidente. Y cuentan que le dijo, en las cartas que está, hay muchas, hay un libro entero de epistolario de Juárez Santacilia Juárez, donde don Pedro Santacilia le dice, yo respondo por su familia. Y le dice, mi querido Santa, así le decía, pero de Santa Claus, pero no, mi querido Santa, así le decía Juárez a Santacilia, mi querido Santa, protege a Margarita, protege a mis hijos, nunca los deje solos, nunca, no sé cuándo nos volvamos a ver, protégelos, te voy a estar mandando lo poco que tengo para que tú puedas sostener una casa. Santacilia tenía contactos en Nueva York, por eso quería ir a Nueva York. Y le decía, yo puedo trabajar, mis contactos me pueden dar algún trabajo. En esa época las mujeres no trabajaban. Entonces el único que metía dinero era él, o iba a ser él. Era otra aventura, de la cual casi no nos narran, pero que fue muy importante. Porque Margarita va a demostrar una calidad humana increíble. Y efectivamente, en agosto de 1864, llorando, se separa la familia en Monterrey, rumbo hacia Tamaulipas, para de ahí agarrar la frontera, cruzar el río Bravo y jalar hacia Estados Unidos. Margarita va a ser una persona sumamente discreta. Nunca va a llegar a Estados Unidos diciendo que era esposa del presidente y nada por el estilo. Cuando cruza la frontera, ahí la deja Meoqui y ya todo va a depender ahora de Pedro Santacilia. De Pedro Santacilia, quien los va a conducir hasta Nueva York, donde van a poder rentar una casa bastante sencilla. Ellos van a llegar hasta Nueva York más o menos a principios de noviembre de 1864, cuando empezaba un frío, uno de los fríos más duros que va a atacar a Nueva York. Bien, mientras esto ocurría, Juárez jala hacia el desierto. Que por cierto, en septiembre, como hemos comentado, cuando vimos la misma época, nada más que con Maximiliano, Maximiliano celebró el 15 de septiembre de 1864 en Dolores, dando el grito, por así decir. Juárez lo va a celebrar en el desierto. También don Guillermo Prieto es el que escribe esto y gracias a él sabemos qué pasó. Les agarra ese día en el desierto. El desierto es el desierto. Los que me están viendo por allá, por Chihuahua, por Nuevo León, por todos esos lugares donde es el desierto, pues saben lo que es el desierto. Aquí pues no lo sabemos mucho, veramente por lo que hemos visto y leído, ¿no? Pero el desierto es en la mañana un calor insoportable y en la noche un frío insoportable. Entonces no había poblados cercanos, uno que otro que le daba alguna comida a Juárez, eso sí. Hay que reconocer que a don Benito Juárez, de toda su peregrinación de ida y vuelta, nunca se encontró con ningún enemigo. Todos los pobladores en ciudades grandes o ciudades pequeñas lo van a recibir con cariño y con amistad. Con excepción, al principio, de Santiago Vidaurre. Nada más. Pero fuera de ese detalle, en todos los demás lugares, Juárez no encontró un traidor, no encontró un asesino, al contrario, le iban dando hasta lo que tenían. Se le acercaban y que tenían una sandía, tenían una piña, que tenían una tuna. O sea, hubo mucho contacto con ese. Hay muchas
historias que en Memorias de mis tiempos Prieto comenta sobre lo que pasó en esa larga caminata en el desierto, y una de ellas es precisamente la ceremonia sencilla, humilde, del 15 de septiembre de 1864, donde levantan como una pequeña lona para poder, bajan unas pequeñas mesitas de los carruajes, así de madera tipo esta, y ahí se reúnen los soldados, y Guillermo Prieto habla del significado de la fecha para que los soldados, la mayoría ignorante, supiera que era esa fecha. Y luego don Benito Juárez dice las palabras muy sencillas, muy tranquilas, pero muy claras. ¿Okay? Estamos celebrando la libertad, pero no estamos hoy por hoy para gritar viva México, porque México ha sido ofendido, invadido y usurpado por la traición y por la ignominia de Europa. Vamos a defender la independencia que nos legó el padre de la patria, don Miguel Hidalgo. Y levanta, no una copa, no van a pensar que levantó vino, como hay aquí muchos vinos, ¿okay? Sino levantó una pequeña, había frío, una pequeña taza de café. Dijo, brindo por México, por la independencia, porque la hagamos triunfar o sucumbamos por ella. Con estas palabras tranquilas, según Prieto, solamente dijo, viva México, señores. Y todos, con una, entre tristeza, melancolía y dignidad, todos dijeron, viva México. Al mismo tiempo, en Dolores, con una bandera mexicana, Maximiliano, vestido de charro, decía, con un español, bueno, como lo hablan los extranjeros, ¡viva México! Diferente. El escenario, el momento era diferente. Bien, pues entonces, y hay más, también hay varias otras leyendas donde cuenta Guillermo Prieto que en otra noche en el desierto se toparon con una mujer que llevaba a un joven prisionero, lo venía arrastrando. Que hay, bueno, Prieto dice que la mujer les contó su historia y que era su hijo que había desertado del ejército, bueno, una serie de cosas, ¿no? En fin, hay muchas historias en ese camino, en esa ruta desértica que Juárez va a llevar hasta Chihuahua. Por fin, en Chihuahua gobernaban, pues en ese momento gobernaban varios caciques. Luis Terrazas primero y Luis Trías el otro. ¿Okay? Los dos, los clásicos caciques norteños tipo Vidaurri, pero con la diferencia de que Terrazas, que al principio se puso pesado porque también sentía que Chihuahua era su feudo, ¿okay? Le deja el poder a Trías, y Trías es el que recibe a Benito Juárez, llegando Juárez a finales de octubre de 1864 a la ciudad de Chihuahua, recibido con honores del presidente, realmente recibido con honores. En el camino, en el desierto, Juárez recibió noticias, iban mandando propios a caballo por cartas, de que ya habían llegado a Nueva York, ¿okay? Y que ya habían llegado, que había mucho frío, ¿okay? Estamos hablando de octubre, noviembre, ¿okay? Y era lo que sabía Juárez. Llegan, hay una ceremonia de bienvenida, muy diferente a la de Monterrey. Hay una ceremonia en donde de nuevo, entonces ahora sí, hay una cena, se invita a la alta sociedad chihuahuense, hay un baile, lo cual a Juárez le gusta porque él cuando lo invitan, ¿okay? Dice un baile, dice, sí, hace tanto tiempo que no bailo, pues ahí puede bailar, bueno, porque Juárez era muy buen bailarín, definitivamente. No lo pintan así como serio, pero bailaba. Ah, pues no era casado, bueno, no tenía nada de malo, no, tampoco estaba enamorando a las damas de allá, era el presidente de la República. Y entonces bailaba, y a la hora entonces de la gran cena, cuando estaban todas las altas autoridades y la aristocracia chihuahuense, ¿okay? El gobernador Trías le pide que dé un brindis. ¿Okay? Ahora sí, ya no con café, con un vino. Y entonces Juárez brinda otra vez por la independencia. Y es cuando dice aquellas famosas frases que han quedado grabadas y que deberían ser recordadas sobre todo a las nuevas generaciones. Cuando dice Juárez, los seres humanos somos nada
los principios lo son todo. Lo aplauden todo muy bien. Y ahí está. Ahí se queda en Chihuahua mandando cartas. Y allá en Chihuahua, recibe el año de 1865. Un año en donde pues estaba sabiendo qué era lo que iba a pasar. Ahí recibe también la noticia, la triste noticia de que el único general mexicano que aún quedaba en pie había sido derrotado y apresado, Porfirio Díaz. El propio general Bazaine, al ver que no podían vencer a Díaz, él mismo, el mariscal Bazaine, se presenta a Oaxaca y entonces sitia Oaxaca y aplasta a Porfirio Díaz y lo captura. ¿Okay? Y si no lo fusila, es principalmente porque Maximiliano había escuchado tanto de él que quería pasarlo de su bando. Vean qué interesante está lo de Maximiliano. Había desterrado a los mejores generales conservadores. A Miramón lo había mandado a Berlín. A Márquez lo había mandado a Estambul. A Mejía lo había puesto casi degradado, ¿okay?, bajo las órdenes de un coronel francés, cuando él era general. Entonces los había eliminado. Sin embargo, sí quería atraerse a Porfirio Díaz, al grado tal que le van a ofrecer, ¿okay?, la banda de mariscal. En resumidas cuentas, ¿okay?, Maximiliano no quería nada con los conservadores, pero sí quería congraciarse con los liberales. Y otra de las estupideces, totalmente de acuerdo que los conservadores estaban perdidos en el espacio. Los conservadores estaban viviendo una fantasía absurda, luchando contra el tiempo, vamos a llamarlo así. Estaban mal, eso que quede claro, estaban mal. Y no se daban cuenta que al venir apoyados en los franceses, ya no digamos en Maximiliano, en los franceses, estaban apoyando una invasión. Y se estaban dando cuenta que los franceses estaban matando mexicanos con tal de agarrar a Juárez. Y ellos los aplaudían. Esto era una traición. Pero ellos apoyaban a Maximiliano. Entonces Maximiliano no los apoyaba a ellos y se apoyaba a los liberales. Pero es otra de las, como les dije, otra de las tonteras del archiduque. Porque los liberales nunca lo iban a querer, como nunca lo quisieron. ¿Por qué? Independientemente de porque fuera un gobernante extranjero o no, venía apoyado para la mente liberal republicana en dos puntos totalmente que lo hacían ilegítimo. Venía apoyado en base a la traición de los conservadores y en base a la invasión de un ejército extranjero. Entonces, esto hacía que ningún liberal con sentido común pudiera aplaudir los ofrecimientos de paz o de acercamiento de Maximiliano. No lo podían aceptar, porque la base era ilegítima. Una usurpación, una invasión armada con un ejército extranjero en base a un llamamiento de un grupo de mexicanos que se unían a esa invasión. Entonces resultaba que eran dos puntos malos que tenía Maximiliano. Se apoyaba en la traición y en la invasión. No lo podían aceptar. Pero él creyó que sí. Eso es lo malo, que todo esto que hoy nosotros estamos analizando, él en su mente no lo pensó así. Él pensó, elimino a estos tipos ya que me trajeron, aunque no me gustan, no los quiero, ¿okay?, vamos a un lado y voy a congraciarme con los otros. Pero esos otros no lo podían querer, como nunca lo quisieron. Bueno, fuera de esto y de algunos otros eventos que tuvo, se dice que también tuvo una entrevista con un sacerdote de Chihuahua, ¿okay?, un tal Camilo Esparza, según nos cuenta Guillermo Prieto, que fue el único testigo de esa entrevista, según parece, que había sido compañero de Benito Juárez, tenía más o menos la edad de Juárez, cerca de 60 años, habían estudiado juntos en el seminario, cuando Juárez estudió en el seminario de Oaxaca, y ejercía este sacerdote su ministerio allá en Chihuahua, ¿okay? Según Prieto, el nombre de este sacerdote se llama Camilo Esparza, y que tiene un diálogo con Benito Juárez, ¿okay?, interesante,
que Prieto nos lo pone, que nos pone lo que él escuchó, casi detrás de la puerta, esta plática amistosa entre el antiguo compañero del seminario y de Benito Juárez. Y algunas anécdotas que nos narran de lo que Juárez va a vivir en Chihuahua. Y así llegamos al año de 1865. ¿Okay? 1865, Juárez lo recibía en Chihuahua y Maximiliano lo recibía en la capital de la República. Y también, no nos olvidemos, de Napoleón III, que en París empezaba a darse cuenta y empezaba a preguntarse y a preguntarle a Eugenia, su esposa, la clásica pregunta: ¿no nos habremos equivocado de candidato? ¿Cuánto tiempo tiene el archiduque en México? Tiene 6 meses. No ha movido un dedo para formar un ejército. ¿Acaso cree que mis soldados van a estar allá toda la vida? Pensaba Napoleón. No ha hecho nada para amortizar la deuda ni para pagar los bonos vencidos. Y en vez de eso, ha gastado más dinero, más dinero, más dinero. Y lo peor, al rebelde Juárez no lo han podido capturar. Y así, pensaba Napoleón, Maximiliano sentía un triunfo cuando el nuncio Meglia se fue molesto y no le concedieron absolutamente nada, porque además, cuando ya se pone muy álgida la situación a principios de enero de 1865 con este señor, Maximiliano y Carlota le dicen: bueno, está bueno, okay, estas son las condiciones para que te devolvamos algunos bienes de la iglesia. Las condiciones eran terribles. Eran, por ejemplo, que Maximiliano tendría que aprobar los nombramientos de los obispos que hiciera el Papa, que Maximiliano tendría que aprobar cualquier dogma o documento de Roma que llegara. O sea, en resumidas cuentas, habría una especie de pase de documentos que tenían que ser aprobados por el propio emperador. Lo cual no sé qué es esto. Ni Lutero, o sea, ¿qué pasa aquí? No lo podía. Entonces se dieron cuenta que Maximiliano estaba completamente mal y rompen con él. Pero este rompimiento, que no se fijaron que era romper con el clero, que era uno de sus apoyos, lo tomaron tanto Maximiliano como Carlota como un triunfo. Entonces, 1865 empezaba en duda para Napoleón en París, en triunfo para Maximiliano en México y relegado hacia Chihuahua, o en Chihuahua, Benito Juárez. El problema era que en el caso de Juárez, los franceses no se quedaban en un solo lugar, seguían avanzando. Y después de Monterrey, jala. ¿Dónde está Juárez? En Chihuahua, le seguimos la pista. Y no había drones, pero no los necesitaban. Sobre él es cuando dice Sebastián Lerdo Tejada: no se preocupe, en Chihuahua estamos bien, señor presidente. Okay. Los franceses no se atreverán a atravesar el desierto. ¿No se atreverán? Se rejeta atrevieron. Entonces, las cosas así van. Vamos a ver entonces, primero, el año 1865, ¿ok? Por parte de Juárez. Es decir, ¿qué pasaba en Chihuahua? ¿Qué noticias? Se va a empezar a comunicar con todo el mundo, se va a tratar de ver qué pasaba. No tenía noticias de González Ortega, no tenía noticias de Escobedo. ¿Dónde estaban todos los demás generales? Porfirio Díaz preso, lo habían capturado en Oaxaca, pero con lujo de custodia. Lo van a llevar a Puebla, a una prisión de más alta seguridad, por así decir, que era el antiguo convento jesuita, donde hoy está parte de lo que es la Benemérita Universidad de Puebla, el Centro Histórico de Puebla. Y ahí van a meter a Porfirio Díaz para que cualquier cosa estuviera más cerca de México, para que Bazaine pudiera entrevistarse varias veces con él. Porque Maximiliano tenía la orden a Bazaine de que tenía que convencerlo a como dé lugar de que Porfirio Díaz se pasara al bando imperial. Y va a tener varias entrevistas que, según Porfirio Díaz en sus memorias, van a ser tortuosas. Porque estaban dale y dale y dale. Ya era un acoso. Ya se sentía acosado. Y le vamos a dar esto, y le vamos a dar lo otro. Que quiere un bastón de mando, le vamos a dar más dinero. Que quiere casas, quiere honores, quiere dinero,
quiere mujeres y de todo, entonces Porfirio estaba mal, y él, no, 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 no. De que el tipo fue un patriota, fue un patriota. Otro personaje de que quizá algún día también conversemos, porque fue también muy carismático y también desde los principales 4 maltratados injustamente en la historia de México. Bien, pues entonces, todo esto, Juárez mandaba cartas por todos lados y muchísimas, se dedicó a escribir en Chihuahua muchísimas cartas a su esposa. Muchas, muchas, muchas. Cuando de repente empieza a recibir cartas de su esposa en donde la notaba triste y le decía que, estamos hablando ya por ahí de marzo de 1865, que Pepe era el hijo varón de Juárez, tenía como 9 años y era al que Benito Juárez veía o sea, según parece, quería más. Lo veía como una persona, leía mucho y se identificaba con él. Y le dice que está enfermo, que el frío lo ha afectado mucho. Desde que recibió esa carta, Juárez le comenta a Prieto: algo ha pasado ahí, Guillermo. Conozco a mi esposa. ¿No? Y que le dio la carta para que lea Prieto y dice: Benito, los niños se enferman. ¿No? Y con el frío, más. No. Me está graduando la noticia. Probablemente hay algo peor. No pienses así, Benito, no pienses así. Y entonces le escribe a Santa Cilia: mi querido Santa, ¿qué ha pasado? Quiero que me digas la verdad. Margarita me dice esto, pero yo creo que ha pasado algo peor. No me estén graduando la noticia. Ok. Mi hijo Pepe, textual, vive. Y la carta, terrible y desgarradora, era: don Benito, Pepe ha fallecido. Murió de frío. Qué terrible noticia. José Juárez Maza moría lejos de su patria, de 9 años de edad, de frío, en un apartamento de Nueva York, donde hicieron hasta lo posible por salvarlo, pero no pudieron. Esto, a veces criticamos mucho a Juárez. Yo mismo lo hice en su momento, pero hay de momentos a momentos. Pero pónganse ustedes en ese lugar. Él, impotente, en México, en Chihuahua, y Margarita, lejos de su marido, lejos de sus conocidos. O sea, qué momento tan desgarrado y terrible habrá sido. Cuando solamente rodeado de la familia y de el único hombre, Pedro Santacilia, en quien apoyarse. Tanto él, Juárez, desde lejos, como Margarita ahí. Qué terrible situación. En un país que hablaban otro idioma, que no tenían por qué apreciarlos para nada. En un país en donde en ese momento se estaban librando las batallas definitivas entre la Unión y los Confederados, que obviamente un niño latino muerto entre el montón de gente en Nueva York no importaba. Qué terrible noticia para Benito Juárez en Chihuahua. Prieto dice que quedó totalmente desgarrado. Desgarrado. Inclusive el gobernador Trías, cuando supo esto, pretendió dejar de hacer las reuniones constantes que tenía para distraer a Juárez. Sin embargo, el propio Benito Juárez, cuando supo que ya no habían las reuniones constantes, él mismo le pide a Guillermo Prieto que hable con Trías, diga no, que lo siga haciendo. Me distraen y me evitan pensar sobre todo en las noches de mi familia, que estoy tan, pero tan lejos de ellos. Qué golpe tan terrible recibe don Benito Juárez, ¿okay? Tan lejos de su hijo Pepe.
es enterrado en uno de los cementerios de Nueva York. Imagínense ustedes, un niñito, ¿okay? Solo, bajo la nieve, ¿okay? Porque cuando se entera Juárez, ya hacía como un mes que había muerto. O sea, él muere en pleno invierno, en un invierno crudo, durísimo en Nueva York. Entonces, fue enterrado, solamente la familia habrá ido, y Margarita queda verdaderamente golpeadísima ante la muerte de este niño de 9 años. Y Juárez también. Juárez también. Pero la cosa no paraba ahí. Los franceses avanzaban sobre el desierto. Era una máquina, ¿eh? Iban rumbo a Chihuahua. Terrazas y Trías, pues dicen, hay que defender esto, ¿ok? No van a entrar a Chihuahua, no van a entrar, ¿ok? Cuando se dan cuenta, los franceses ya están frente a Chihuahua. Y entonces cuando le dicen a don Benito tiene usted que irse. ¿Okay? ¿Y a dónde me voy? Ya no hay más. ya llegué al tope. O sea, ya, no, dice, aún hay un poblado en la frontera con Estados Unidos. Paso del Norte. Lo que hoy es Ciudad Juárez. Por eso se llama así. Pero se llama Paso del Norte. Una villa que no pasa de 1000 habitantes. ¿Okay? Es lo último que ya queda. Inclusive Lerdo, un poquito temeroso, dijo, pues en un momento dado, brincamos la frontera. No, dice Juárez, no. Fíjense que de las críticas que le habían hecho en vida a Juárez por toda la actitud verdaderamente controvertida que había hecho en la Guerra de Reforma, como el Tratado Marileno Campo, como el Tratado Corwin Doblado, y como todos los que hemos visto, tratados muy peligrosos y muy traidores, ya había aprendido algo. ¿Okay? Y ahorita, por el motivo que sea, Juárez ya se sentía mucho más apegado a México y más patriota. Antes se sentía más apegado al partido. Ahora no. ¿Por qué? Porque el propio Juárez dice, no señores, la legalidad me la da la Constitución, y es lo único que estamos esgrimiendo contra el imperio, que somos nosotros los legítimos y los legales. Por lo tanto, si yo cruzo la frontera sin permiso del Congreso y violando la Constitución, automáticamente dejo de ser presidente. Yo me quedo en el último sitio de la República Mexicana. Pero don Benito, que le decía principalmente don Sebastián, pero ¿y si llegan ahí los franceses? Entonces moriré. Entonces sí moriré. Habrá terminado ya mi misión, pero moriré en México. Y definieron la legalidad. Si cruzo, me deslegitimo totalmente. Fíjense qué interesante, porque no pensó así, ya sea porque no pensaba así, porque estaba totalmente muy influenciado quizá por las ideas partidistas, masónicas, no lo sabemos, pero 6 años antes, 7 años antes, no pensó así cuando en Manzanillo tomó un barco norteamericano, era el presidente, según él, ¿okay? Lo llevó a Panamá, salió del país, ¿okay? Llegó a Cuba, salió del país, llegó a Nuevo León, salió del país, y luego llegó a Veracruz. Y siguió siendo presidente, ¿okay? Él como que o no se fijó, o le valió en ese momento, o lo que sea. Eso fue en 1858, al inicio de la Guerra de Reforma. Ya lo comentamos en su momento. Pero ahora ya no. Ahora sí le importaba. Sí le importaba. Ya no quería salir, ni siquiera poner un pie, porque en ese momento Paso del Norte dividía a México una calle, por así decir. Era cuestión de brincar una calle. Pues él dijo no. El que quiera irse, si los franceses aparecen hasta ese último punto, o sea, yo me quedo. Pero yo me quedo. Imitando a él, ninguno se atrevió. Digo, pues, está bueno, pues nos vamos. ¿Okay? Y entonces se despiden de Trías, de la familia Terrazas, que era la familia cacique de por allá. Y entonces, de nuevo el carruaje negro. De nuevo ese mismo carruaje, ¿okay? Que se exhibe en Chapultepec. Ese mismo que había sido perseguido y disparado por Vidaurri cuando estuvo en Monterrey. De nuevo abandonaba Chihuahua, ¿okay? Para irse rumbo al último tramo de la República, hasta el confín de México. Paso del Norte, como se llamaba en ese momento. Hoy Ciudad Juárez, hasta ahí.
Y por mucho que resisten los chihuahuenses, los franceses llegan a Chihuahua, el general Brincourt principalmente, y Chihuahua cae. Los franceses toman Chihuahua y se adueñan de Chihuahua. Ya entre Juárez y los franceses solamente había el tramo del desierto que va de la ciudad de Chihuahua hasta lo que hoy es Ciudad Juárez, o sea, hasta Paso del Norte. En resumidas cuentas, Juárez quedaba pegado a la pared. Atrás, Estados Unidos. No podía cruzar. Si cruzaba se acababa todo también. Y adelante, frente a él, los franceses. Si los franceses avanzaban hasta ahí, a Juárez solo le quedaban dos cosas: o morir en la raya, como se dice, o pasar a los Estados Unidos, que era una muerte civil. La cosa se ponía dura para don Benito Juárez. Sin embargo, no se olviden que Dios era juarista. ¿Y qué va a hacer don Benito? ¿Y qué van a hacer los franceses? Eso lo veremos la siguiente semana. Pues muchas gracias tengan todos ustedes. Les agradezco mucho que sigan en esta transmisión. Y aunque ya pasaron las fiestas patrias, pues todavía seguimos en el mes patrio. ¿Okay? Estén ustedes muy pendientes en estos días. Nomás para recordarles, hoy estamos a 21. Estamos a unos cuantos días de celebrar el domingo que viene los 199 años de la consumación de la independencia. Quizá nadie hable de eso, ¿okay? Pero hay que recordar que también Iturbide es uno de los padres de la patria olvidados. Pues saludos a todos y muy buenas noches a todos ustedes. Gracias.